Antes de comenzar con el video, compártenos desde dónde nos visitas el día de hoy. Queremos conocerlos a todos ustedes y saber sus ideas y qué videos les gustaría ver en el canal. Siempre leemos todos sus comentarios. La historia que nos trae el día de hoy a este canal está relacionada con lo que sucedió detrás de una de las escenas de la cinta El Gavilán Pollero, cuya filmación comenzó en octubre de 1950. Pedro Infante interpretaba a José Inocencio Meléndez, alias El Gavilán, y la cinta estaba bajo la dirección de un hombre que solía trabajar mano a mano con Ismael Rodríguez desde el guión y a veces como actor. Su nombre era Rogelio Antonio González, quien, a pesar de ser esta su primera película donde él se animó a dirigir, llegaría a convertirse en uno de los mejores directores de Pedro Infante, pues sería gracias a la cinta La vida no vale nada, dirigida por Rogelio González, donde finalmente Pedro ganaría su primer Ariel al mejor actor. A pesar de todo el éxito que les aguardaba a ambos, volvamos de nuevo a lo que sucedió en esta cinta. Durante una de las escenas, más en específico en esta que vemos ahora, vemos al personaje de Pedro encontrarse con el personaje de Antonio Badú en una cantina. Pedro dijo su parlamento sin cometer ningún error durante la filmación. Sin embargo, Rogelio notó que en una línea la voz de Pedro carraspeó, por lo que pidió el corte a la escena. ¿Por qué? ¿Iba bien?, replicó Pedro un poco molesto. No, tosiste, no se oye bien, vamos a hacerla otra vez. Y así fue, la escena se volvió a repetir tal y como la vemos en la versión que todos conocemos en la cinta. Cuando Rogelio quedó satisfecho con la escena, notó que Pedro, claramente molesto, le exclamó a todo el equipo de filmación, incluyendo a Rogelio, lo siguiente: ahora verán, cuando sea productor, voy a salir tosiendo, miando y hasta acá. Si este video tan educativo está siendo de tu agrado, regálanos un pulgar arriba. Continuamos. Pedro estaba realmente molesto y se alejó. No obstante, unos minutos después regresó al set y ofreció una disculpa a todos. Cuando la película estuvo terminada, Pedro felicitó a todo el equipo y a Rogelio González por cómo había quedado la película, cuando finalmente se estrenó en enero de 1951. A propósito, a pesar de la disculpa de Pedro, sí llegó a cumplir su promesa de convertirse en productor de cine, lográndolo junto con su apoderado Antonio Matuc, donde ambos ponían su propio dinero para realizar sus propias películas y ellos mismos llevarse las ganancias. Sobre lo de toser y todo lo demás que Pedro juró hacer en sus películas cuando fuera productor, que yo recuerde, no llegó a hacerlo. ¿O sí? Si este video fue de tu agrado, regálanos un me gusta y no olvides suscribirte al canal para conocer más historias del cine mexicano. Muchas gracias.